En 2009 la Ley de Educación creó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que periódicamente ofrece un informe sobre el estado actual de la educación en nuestro país. Y se presentó la semana pasada con una llamativa, y ya lo hablaremos con nuestros invitados, ausencia de algunas de las principales figuras en el plano educativo. Estamos hablando de jerarquías, pero también y muy especialmente vamos a hablar sobre el contenido de este informe. Es así que nos acompañan por un lado Mariano Palamidesi, de la Comisión Directiva del INED. Bienvenido, Mariano. Yo soy director ejecutivo del INED. Buenos días. Gracias por la precisión, entonces. Alejandro, sí, representando a la Comisión Directiva del INED. Gracias, Alejandro. Bienvenidos ambos y gracias por la precisión nuevamente. ¿Incomoda el Instituto a las circunstanciales autoridades de la educación? No creo. ¿No? Lo que sí puede ser es que, digamos, para Uruguay es nuevo tener un instituto que se encargue de evaluar al sistema educativo. Y de alguna manera es nueva la tradición de que alguien evalúe, ¿no? Entonces, capaz que es eso lo que de alguna manera no está del todo instaurado, pero no creo que en las autoridades específicamente, creo que en la población en general, ¿no? El informe va a llegar a manos de las autoridades, sí, o eso claro. es lo que ustedes desde ya esperan, pero llamó la atención que no pudiera estar tanto la ministra como el presidente del CODICEN. En el caso, nosotros tuvimos una reunión preliminar días antes de la presentación pública con las autoridades, donde se presentó el informe, se intercambiaron ideas, donde también estuvo el presidente de la ANEP, del CODICEN, en esa reunión, y la ministra había avisado de antemano que no podía venir, así que no, yo creo que no es un dato tan relevante. Lo relevante es el informe, ¿no? ¿Y el informe arroja qué tipo de resultados? Bueno, el informe arroja resultados de diverso tipo. Es toda información que en principio estaba públicamente disponible, es decir, que no es que tiene novedades que vamos a descubrir recién ahora. Quizá la novedad del informe es poner toda esa información junta y hacer alguna visión de conjunto de esa información. Básicamente da algunos temas que indican avances en materia educativa, por ejemplo la cobertura en la educación inicial, sala de 5 que ya estaba, 5 años ya estaba universalizada hace 10 años, se universalizó la sala de 4, es decir que prácticamente todos los niños de 4 años del país van a la educación inicial, y ha crecido fuerte la cobertura de la sala de 3. Ese es un muy buen dato, digamos. El otro dato importante es que en la edad de 15, 16 y 17 ha aumentado la proporción de jóvenes que continúan asistiendo a la educación, es decir, que están más tiempo dentro del sistema educativo. Nosotros creemos que eso es un buen dato, es una condición necesaria, aunque obviamente no suficiente. Después también el informe muestra problemas que tiene el sistema, digamos. En primer lugar, señalaría el tema que tiene que ver con los niveles de aprendizaje. Bueno, no es novedad, ha habido diversas evaluaciones nacionales, evaluaciones internacionales que muestran que un porcentaje importante, entre el 40 y el 50% de nuestros estudiantes, tienen dificultades de llevar a lo que podría considerarse los niveles de suficiencia básica. ¿Y qué variables se toman en cuenta, Mariano? ¿Cómo? ¿Qué variables se toman para llegar a ese resultado? Bueno, ahí estamos considerando tanto los estudios internacionales como PISA, como el TERCE, que es un estudio regional, como los estudios que hizo la ANEP hasta el año 2013 y que el INED va a empezar a hacer este año con la evaluación de primaria. Básicamente los resultados en lengua, matemática y ciencias, que son de público conocimiento. La novedad que dice el informe es que al comparar, digamos, a través de un estudio que se hizo, los resultados de los últimos 20 años, en realidad no es como que estuviera estabilizado o estancado, digamos, no ha habido mejoras en eso. Eso es al mismo tiempo una buena y una mala noticia, digamos. Es buena porque hay más estudiantes dentro del sistema, y la mala es que no logramos que aprendan más de lo que deberían. Y al mismo tiempo que no se está reduciendo la inequidad, es decir, las diferencias sociales se mantienen, y eso es un dato que nos debe preocupar. A mayor riqueza o poder adquisitivo del entorno familiar, mejores resultados educativos. Sí, en general, claro. Sí. Acá tiraron así a grosso modo algunos datos que, más allá de procesarlos, hablan de que antes los niños se involucran en el sistema educativo por esa universalización que hay de 4 y 3 años, y se mantienen más tiempo que lo hacían antes. Sin embargo, los resultados
esa presencia dentro del sistema educativo no mejora los resultados. Entonces, más allá de la evaluación, ¿sí es posible hacer un diagnóstico de dónde está entonces el inconveniente para que, pese a que el trabajo de retener, seducir a los jóvenes al sistema educativo está bien hecho o va bien encaminado, no se logran mejores resultados? Bueno, eso, digamos, como te imaginarás, no es fácil, ¿no? Claro. Una de las variables que surge cuando uno empieza a buscar, digamos, en dónde las cosas funcionan bien o cuándo es que funcionan bien, que es una manera de aproximarse a esa pregunta que vos hacés, es el clima de aula. Por ejemplo, parece que las aulas que tienen un buen clima, y esto se sabe solo por encuesta, digamos, por lo tanto habría que intentar afinar ese instrumento para evaluar bien lo que es clima de aula, pero con los datos que tenemos ahora, el clima de aula parece ser la clave para que en esas aulas, en esas clases, los aprendizajes sean más fuertes, digamos, o mejores, digámoslo así, y por otro lado se reduzca la inequidad. Es decir, en esas aulas parece que incluso siendo de contexto socioeconómico bajo, los aprendizajes pueden ser casi que del mismo nivel que de contexto socioeconómico alto. Esa puede ser una vía. El clima tiene que ver con la capacidad del docente para generar el interés de los alumnos, pero además también, supongo, con la cantidad de alumnos por grupo, ¿no? Sí, la cantidad de alumnos por grupo es un problema que está disminuyendo. En general, lo que muestra el informe es que el promedio de estudiantes por grupo, si bien hay grupos que se puede encontrar casos con muchos estudiantes, el promedio bajó. Yo diría que está cerca del ideal el promedio, aunque hay situaciones que habría que corregir en algún extremo. Pero lo que es importante, junto con lo que señalaba Alejandro del clima de aula, y la interacción positiva entre docentes y alumnos, también es una revisión consistente que el país todavía se debe, que está empezando un poco con la discusión de perfil de egreso, es, bueno, que en realidad dónde deben estar las prioridades de la enseñanza y dónde deben estar las prioridades de lo que vamos a evaluar, digamos, ¿no? Y a veces eso yo creo que el país todavía se debe, y hay un movimiento iniciado con la discusión de perfiles de egreso en la ANEP, pero que muchas veces no necesariamente hemos redefinido o revisado nuestras prioridades, digamos, que los alumnos puedan avanzar y que sin embargo tengan dificultades en materia de lectura, escritura, códigos básicos de la aritmética, etcétera, nos debería hacer reflexionar un poco sobre dónde están puestas las prioridades, sobre todo el uso del tiempo y de las prioridades docentes y de los centros educativos para aquello que consideramos básico. Podría llamar básico es aquello que permite seguir aprendiendo, digamos, claro. Porque es ahí donde empiezan los problemas. Es cuando uno no puede dominar ciertas capacidades básicas, es como que está frenado en el avance escolar, ¿no? Uno puede ayudarlo a avanzar, pero hay algo que debió desarrollarse o que debe desarrollarse y que hay que poner mucha energía, mucha metodología, hay mucha experiencia internacional para tratar de ver cómo atacar ese problema, que en el fondo es el nudo del problema del sistema educativo. Claro, pero aparte es cuando los escuchamos hablar de estancamiento o inamovilidad de algunos datos, sumado a lo que a ustedes les preocupa respecto a la inequidad, que nos preocupa a todos, pareciera que si lo que se debe en realidad es un cambio estructural y repensar, digamos, algo más de fondo. En ese sentido, no parece haber demasiada voluntad política de parte de los principales cuadros de la educación para revisar eso. La función del INED no es evaluar la voluntad política de ningún partido, ¿no? Digamos, porque si no pierde su rol de evaluar el sistema educativo. Más que de partidos, hablaba más que nada de digamos, autoridades directas, gente que va a recibir este informe. Sí, bueno, que corresponde con el partido de gobierno, digamos, por eso claro. Ese partido. En cualquier caso, lo que sí me parece importante es cierto, la mirada de los datos, y cuando uno ve que en determinadas variables claves no hay movimiento fuerte, hace pensar en que se necesita por lo menos un cambio fuerte. Cuando hablamos de un cambio de estructura, a veces no sabemos bien qué estamos diciendo, digamos, pero es cierto que no hemos percibido que con los cambios que se han hecho en estos 10 años, que se han hecho muchos, por ejemplo, la inversión en educación es mucho más alta ahora que hace 10 años, lo que decía Mariano recién de la cantidad de alumnos por clase. Todos esos cambios han sido muy fuertes, pero parece que no fueron los claves para lograr el salto que esperamos. Bueno, el informe es de cada 2 años, se presenta, ya estamos entonces transitando un nuevo periodo donde comenzaron las evaluaciones pensando en 2019.
con la ilusión de que mejore, ¿no? O sea, de que la evaluación sea positiva en cuanto a que se han mejorado algunos aspectos. Efectivamente. Bueno, el informe, por supuesto, es acceso público, estará disponible. Está colgado en la página web del INED, se Bien. puede descargar en PDF. Perfecto. Bueno, Mariana Palamidesi, Alejandro Maiche. Perdí el apellido. Muchas gracias por su presencia. No, por favor, gracias a Encantado. ustedes por la invitación.